Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, vamos a hacer una pequeña reflexión de esta palabra de Dios. Hemos escuchado, pues, en la primera lectura al mismísimo Pedro dirigiéndose a los pastores de la iglesia. Pedro, pastor también, pastor como ustedes, les dice, yo presbítero como ustedes, ¿verdad? El texto griego habla de presbíteros. Aquí nos lo han traducido como pastores, presbíteros, sacerdotes. Yo, presbítero como ustedes, pastor como ustedes. Y se dirige a todos los demás presbíteros, a todos los demás pastores de la iglesia, dándoles una serie de consejos, de recomendaciones, de instrucciones. Pedro como pastor de todos ellos. Pedro, que además de dirigirse a la iglesia, se dirige a los pastores de la iglesia, a los que pastorean el rebaño del Señor. Celebramos hoy entonces la cátedra del apóstol San Pedro. Cátedra es una palabra también que significa sede o silla. La sede o la silla es el lugar desde donde el cual el pastor enseña, el pastor alimenta, el pastor da palabras a su rebaño, apacienta al rebaño, alimenta al rebaño con el pan de la palabra. Por eso las catedrales se llaman así, la catedral, porque es la silla del obispo, desde donde el obispo enseña, la catedral, la sede del obispo, la silla del obispo. Esta fiesta, que es muy antigua, desde el siglo IV, hay testimonios, obviamente podría ser más antigua, del siglo IV, se celebraba principalmente en Antioquía, a cada 22 de febrero, en Antioquía, la sede del apóstol Pedro en Antioquía. Y en enero, el 18 de enero, se celebraba la sede del apóstol Pedro en Roma, porque el apóstol Pedro de Jerusalén se dirige hacia Antioquía. Es el camino que hace Pedro, de Jerusalén a Antioquía, y en Antioquía establece la iglesia, funda una iglesia, la iglesia antioqueña. Después, junto con Pablo, empiezan el camino a Roma. Entonces Pedro deja un sucesor, ordena un obispo en Antioquía. Y ese obispo que se queda en Antioquía
que es ordenado obispo por el mismísimo apóstol Pedro, a su vez también va dejando sucesores. Y hoy lo podemos rastrear también 2000 años después en el patriarcado de Antioquía. El patriarca de Antioquía es un obispo que viene desde el apóstol San Pedro. El apóstol San Pedro le impuso las manos al primer obispo de Antioquía, y así sucesivamente hasta hoy. En Antioquía hay una silla de Pedro. Y ahí viaja a Roma con San Pablo. Y Pedro y Pablo fundan en Roma otra iglesia, ¿verdad? Una nueva iglesia. No una iglesia, me refiero diferente en el sentido de con otra enseñanza, ¿verdad? Sino que van fundando iglesias para extender la iglesia. Van extendiendo la iglesia. A donde los apóstoles se dirigían, ahí dejaban obispos, presbíteros y diáconos. Instituían de la gente probada después de estar ahí un tiempo, y los apóstoles pues se seguían moviendo, ¿verdad? Así pues, Pedro y Pablo viajan a Roma y se establece ahí la iglesia con la figura de Pedro como cabeza de la iglesia universal. Entonces en Roma Pedro instituye también un nuevo obispo que va a ser su sucesor, que se llamaba Lino. Y cada 18 de enero se celebraba pues ahí la cátedra de Pedro en Roma. En 1960 el Papa Juan XXIII unificó las fiestas, ¿verdad? La fiesta de la sede de Pedro en Roma el 18 de enero, y en Antioquía el 22 de febrero hizo una sola fiesta y quedó el 22 de febrero. La cátedra de Pedro, la silla desde donde enseña Pedro. Y también en Roma pues fue dejando sucesores, ¿verdad? Después de Pedro fue Lino, después de Lino fue Clemente, y así sucesivamente hasta llegar 2000 años después a Francisco. 2000 años de sucesión ininterrumpida por la imposición de las manos del apóstol Pedro, el sucesor obispo de Roma, hasta hoy es el Papa Francisco. Francisco viene del linaje, pues, de ese linaje de Pedro en Roma, en la sede de Roma, que por lo tanto es la sede universal. Pedro como pastor universal. En Antioquía, pues, dejó un sucesor porque se tenía que ir a Roma para anunciar el Evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Pedro y Pablo estaban seguros de que si llegaban a Roma, el Evangelio llegaría a todo el mundo. Y tan es así que Pablo va a escribir en una de sus cartas: es que nuestra voz ya se ha oído en todo el orbe. ¿Hay acaso algún rincón de la tierra donde no se haya anunciado el Evangelio? Porque desde Roma ya habían llegado a todo el mundo conocido hasta entonces por él. Así es pues, queridos hermanos, como llegamos a este momento de la fiesta de la cátedra de San Pedro, una fiesta muy hermosa, en la cual además nuestro querido obispo, don José Guadalupe Torres Campos, fue ordenado obispo por la imposición de las manos de nuestro querido obispo, que en paz descanse, Renato Asensio León. Si se acuerdan, el 22 de febrero del 2006, ahí en el gimnasio universitario, don José Guadalupe Torres Campos recibió la imposición de las manos de don Renato Asensio León y lo consagró, lo ordenó obispo. Lo integró al orden de los episcopos, de los obispos. El Salmo entonces nos habla de que el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es el pastor entonces? ¿Quién es el dueño de las ovejas? El Señor. El Señor es el dueño del rebaño, pero el Señor le ha entregado este rebaño a Pedro. En el Evangelio, por eso hemos escuchado en esta ocasión Mateo 16, donde Jesús cuestiona a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre es un semitismo, es una expresión aramea que significa yo. O sea, lo podríamos traducir también como: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron:
Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, alguno de los profetas. Pero luego les pregunta: ustedes, mis apóstoles, ¿quién dicen que soy yo? O sea, una cosa es lo que dice la gente, pero ustedes, a quienes yo he elegido, ¿quién dicen que soy yo? Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le responde: dichoso, feliz tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Es decir, Pedro ha recibido una revelación de Dios, del Padre, y le ha contestado a Jesús: ¿quién es Él? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es decir, Pedro le responde con la misión: ser el Mesías, el Cristo, y de dónde procede. ¿De dónde procede Cristo? Hijo de Dios vivo. ¿De dónde viene Jesús? De Dios, Hijo de Dios vivo. Tu misión, tu ministerio es ser el Mesías, el Cristo, y tu procedencia es de Dios. Eres el Hijo de Dios. Jesús le responde de la misma manera: dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es decir, Jesús le está diciendo: ¿quién eres? ¿Cuál es tu ministerio? Tú eres Simón. ¿De dónde provienes? Eres hijo de Juan. Tú eres el hijo de Juan, su procedencia. Y luego su ministerio, un ministerio nuevo. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán contra él. El ministerio de Pedro. Pedro contesta con el ministerio de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le responde con un ministerio para Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La roca sobre la cual Jesús va a construir su iglesia. Ese es el ministerio de Pedro. Para eso lo ha llamado Jesús. En el Evangelio de Juan se cuenta esta anécdota de la vocación de Pedro. Cuando Jesús lo llama, le dice: desde ahora te llamarás Kefas, roca. Desde ahora te llamarás Kefas, roca. Ahí era una profecía, ¿verdad? En Juan es una profecía en el momento del llamado. Tú te llamarás Kefas, roca. Futuro. Mateo lo presenta ya en presente. En Cesarea de Filipo, en presente, en ese momento Jesús le dice: tú eres Pedro, tú eres Kefas, tú eres roca, y sobre esta roca construiré mi iglesia. Lo que Juan prometió como una vocación, como un llamado, como una promesa, en Mateo se cumple. Es el cumplimiento de esa profecía de Jesús sobre Pedro. Cuando lo vio, fijó su mirada en él y le dijo: tú te llamarás roca, piedra, Kefas. El mismo Juan es el que nos va a presentar a Pedro como pastor, el gran pastor de la iglesia. Si se acuerdan, Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después, cuando se aparece resucitado, toma a Pedro y así como lo negó 3 veces, le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Otra vez: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Tercera vez: Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? ¿Qué responde Pedro? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y las 3 veces Jesús le contesta: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas.
pastorea mis ovejas 3 veces. Así como Pedro lo negó 3 veces, Jesús lo restituye 3 veces preguntándole si lo ama y le dice: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. De manera que las ovejas son de Jesús, el rebaño es de Cristo, la iglesia es de Jesús. Tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. La iglesia es de Cristo, la iglesia es de Jesús, el rebaño es de Jesús. Pero le ha dicho a Pedro: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Pedro actúa pues como vicario de Cristo, como representante de Cristo en la tierra. Y si Pedro es vicario y representante, pastor de Cristo en la tierra, sus sucesores también. Y hoy también Papa Francisco es vicario de Cristo. El Papa Francisco recibe la misma orden de Jesús: pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. A propósito de esta fiesta de la Cátedra de San Pedro, pues me viene a la mente muchos recuerdos, especialmente con el Padre Siquio Treviso, la última fiesta de San Pedro que nos tocó celebrar en el año 2022, el 22 de febrero del 2022. El Padre Siquio me habló por teléfono cuando venía en camino, porque estábamos transmitiendo las misas, y me dijo: Julius, ¿estás listo para el examen final, para el examen de grado? Ya, caray, ¿cómo, padre? Sí, te voy a poner examen. Vas a pasar a explicar la cátedra de San Pedro. Y yo pensé que estaba jugando, ¿verdad? Ya cuando estábamos aquí en misa durante la homilía, dice: a continuación le vamos a hacer el examen final a Julius para ver si pasa el examen, y nos va a hablar sobre la cátedra de San Pedro. Y tuve que hablar sobre la cátedra de San Pedro en frente de los que estaban en la capillita y de los que estaban en la transmisión. Bonitos recuerdos del Padre Siquio, quien además pues le interesaba mucho que participara en este tema, porque me fue guiando también, me fue ayudando en el libro que escribí, en el libro que se llama Y sobre esta piedra. El Padre Siquio lo revisó, lo leyó, me hizo comentarios, me ofreció bibliografía, me ofreció libros que todavía tengo ahí, que ya se van a convertir en reliquias de primer grado, ¿verdad? Y el Padre Siquio me fue guiando, ¿verdad?, a lo largo de la formación también y revisión de esa obra Y sobre esta piedra. Y por eso me dijo: te voy a poner el examen final, ¿verdad? A ver si es cierto que te acuerdas que es la cátedra de San Pedro. Pedimos pues al Señor por el eterno descanso de nuestro querido Padre Siquio Treviso, que Dios lo tenga en su santa gloria. Ofrecemos nuestras oraciones por él, para que el Señor le perdone todos sus pecados y lo admita a contemplar su rostro, el rostro de la gloria de Dios, especialmente hoy en la fiesta de la cátedra de San Pedro. Pidámosle pues al Señor que disponga nuestro corazón para permitirnos humildemente dejarnos ser guiados por su vicario en la tierra, por el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, que actualmente recibe muchos ataques, y ataques incluso de los mismos católicos. Pidámosle al Señor que nos conceda la humildad y la obediencia a nuestro pastor supremo en la tierra, ¿verdad? Porque nuestro pastor supremo es Cristo, pero el que Él nos ha dejado en la tierra es el sucesor de Pedro, el subvicario, el representante de Cristo en la tierra, el Papa Francisco. Pidámosle al Señor que nos conceda amor filial al Papa. Papa significa padre. Amor filial, amor de hijos al Papa, para tenerlo siempre presente en nuestras oraciones, y una filial obediencia al Sumo Pontífice. Así sea.